el puntito rojo, ¿sí? Tiene que estar acá arriba el puntito rojo. Bueno, buenos días. Vamos a tener hoy la cuarta clase y ya donde vamos a empezar a poder ver cómo se aplican esos conceptos que fuimos aprendiendo hasta ahora. Hoy vamos a ver una de las partes fundamentales, ¿sí? Que tiene que ver con la prescripción de los fármacos. Obviamente esto lo hace el médico, aquellos que están autorizados a prescribir, que serían los médicos, los odontólogos, los veterinarios y eventualmente alguna cosa pueden, por ahí los kinesiólogos y algunos otros profesionales eventualmente pueden alguna cosa recetar. Pero todo lo que sea prescripción de fármacos es una facultad delegada exclusivamente en ellos. Los farmacéuticos no prescribimos, ¿sí? Podemos recomendar algún medicamento, pero no la prescripción. Bueno, vamos a prescripción como tal, ¿sí? Así como se entiende el concepto de prescripción. Vamos a empezar. Bueno, la prescripción entonces de medicamentos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación directa y duración del tratamiento. La prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. ¿Qué quiere decir esto? La receta surge en base a los estudios que hizo el médico para ese paciente, supónganse una radiografía, un análisis bioquímico, lo que sea que necesitó para diagnosticar. Esas son formas de diagnosticar a través de una imagen o a través de datos. Además de la clínica, ¿qué es la clínica? La observación directa del paciente. Entonces, el médico es el que diagnostica una posible enfermedad o una posible situación, y eso es lo que va a ir cambiando porque todas las personas son distintas y va cambiando en el tiempo, ¿sí? Por eso a veces los controles. Por eso dice, bueno, te doy esto y en 2 semanas vení y controlamos. ¿Por qué? Porque van cambiando los procesos. Cuando hablamos de enfermedades virales, sobre todo, va a ir cambiando, ¿sí? Y muchas de las enfermedades virales tienen su ciclo y termina, así como la gripe, pasaron los 7 días, 7 a 10 días y aproximadamente y va a terminar el ciclo. O sea que tiene una curación espontánea. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros por ahí pensamos que por los mismos síntomas que tuvo mi vecina me guío yo. Y no, a lo mejor los síntomas pueden ser parecidos, pero pueden referirse a 2 enfermedades completamente distintas. Así que bueno, el tema es este, la importancia es el diagnóstico que va a hacer este profesional, va a establecer qué va a tomar y durante cuánto tiempo va a tener que tomar para solucionar, ¿sí? O prevenir o ver qué es lo que necesita. Los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicos y promocionales. Cuando hablamos de sociales, a mi vecina le hizo bien, entonces yo también quiero tomar eso, quiero probar. Las propagandas, ¿sí? Las propagandas en los medios masivos, en radio, en televisión, en el gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Influencian, aunque nosotros no nos demos cuenta, van instalando nombres de marcas, ¿sí? Todo lo que sea publicidad va a ser exclusivamente de aquellos medicamentos de venta libre, ¿sí? Está prohibido la promoción en medios, ¿sí? De cualquier tipo de medicamento que sea venta bajo receta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ahí, ibuprofeno tiene venta libre, ibuprofeno 400 miligramos, pero ibuprofeno 600 miligramos venta bajo receta. ¿Qué me impide a mí tomar 2 pastillas y hacer 800 miligramos? Nada. Lo mismo que el omeprazol, ¿sí? Un antiácido que el venta libre es de 20 miligramos, el venta bajo receta es el de 40 miligramos. ¿Qué me impide tomar doble? Nada. Va a pasar, sí, por la responsabilidad del paciente o aquel que le suministra a un determinado paciente. O sea, siempre, por más que sea medicamento de venta libre, se va a estar basando en la responsabilidad de alguien, ¿sí? Bueno, culturales tiene que ver mucho con los medios de comunicación, las económicas que van a imponer determinadas marcas que por ahí sean más baratas. No, esta es muy cara, voy a usar esta. Y todo lo que tenga que ver con promocionales tiene que ver con lo que sea la visita médica.
¿Por qué? Porque los médicos no es que conocen los 7.000 nombres de los medicamentos que están aprobados por el ANMAT. El médico se maneja con un pool de medicamentos en base a su especialidad, en base a su conocimiento, en base a los pacientes a los que normalmente atiende. Estadísticamente hablando, está entre 40 y 60 medicamentos los que aproximadamente son los que van a utilizar esas marcas comerciales. Obviamente aquellos médicos que reciben promoción médica, justamente lo que hace la promoción médica es mantener ese nombre presente, ¿sí? Un avirome con el nombre, un taquito con las recetas con el nombre, eso son ayuda a memoria y van incorporando subjetivamente, sin darme cuenta, me van incorporando una marca. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Ustedes ven por ahí las promociones médicas que desde viromes hasta agendas completas, ¿sí? Que es para que en el mostrador de la farmacia y en el escritorio del médico siempre esté presente una determinada marca. Estas son estrategias de marketing exclusivamente que son utilizadas por todos los agentes de propaganda médica. Les decía que la publicidad está autorizada en todo lo que sea venta libre. Todo lo que sea venta bajo receta es exclusivamente responsabilidad de los agentes de propaganda médica o visitadores médicos, ¿sí? Ellos son los únicos que pueden hablar. Incluso el uso de marcas comerciales está reservado exclusivamente a los visitadores médicos. Por eso cuando ustedes van a un curso, supónganse, y van a hablar acerca de una patología y van a empezar a hablar de marcas comerciales, siempre presten atención que siempre está presente el visitador médico, que es el que le autoriza a ese médico a nombrar una marca comercial determinada. Si no fuera así, tendría que exclusivamente referirse al nombre de la droga, ¿sí? No la marca comercial, sino el nombre genérico o el nombre, la denominación común internacional o nombre genérico de ese medicamento. Bueno, yo uso marcas comerciales porque soy visitadora médica también, por las dudas. Bueno, a ver, saco la de arriba que no veo. Desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción propiamente dicha son los médicos, los odontólogos, los veterinarios y muy puntualmente algún otro. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que existe una gran cantidad de fármacos que se expenden sin prescripción alguna, como analgésicos, laxantes, polivitamínicos, antiácidos, etcétera, que serían los que nosotros conocemos como medicamento de venta libre. Bueno, esta es la ley provincial que rige en este momento, desde el año 2016. Esto acá en Misiones. No sé si hay alguien de Corrientes. Esta es una de las leyes que yo les voy a dar, el trabajo práctico para que ustedes lo realicen. Hoy les mando el trabajo práctico. Esta es la de Misiones, ¿sí? Si alguno es de Corrientes, otro, no es esta la ley que aplica porque cada provincia tiene su ley. Bueno, en la farmacia se debe ajustar el expendio de drogas, medicamentos y suplementos dietarios a las siguientes formas, de acuerdo a lo que determine la autoridad de aplicación. ¿Cuál va a ser la autoridad de aplicación? El Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Siempre la autoridad va a ser el Ministerio de Salud Pública provincial. Acá manda el Ministerio de Misiones y ese no tiene ningún tipo de injerencia ni en Corrientes ni en ningún otro lado. Cuando hablamos del Ministerio de Salud Pública de Nación, ¿sí? Tampoco tiene injerencia acá en Misiones, ¿sí? Cuando viene un inspector de Nación, del ANMAT, por ejemplo, tiene que pasar por Salud Pública Provincial, pide la autorización, ellos le dan la autorización y ahí sí pueden visitar farmacias, ¿sí? A ese nivel, digamos, es la independencia. La autoridad sanitaria siempre va a ser el Ministerio de Salud Pública Provincial, tanto acá como en Corrientes, por ejemplo. Yo siempre le voy a hacer comparaciones con Corrientes porque al estar pegaditas una con la otra, no podemos tener leyes más distintas, ¿sí? Eso precisamente como para que ustedes entiendan que vivir en un país federal significa que cada una de las provincias se maneja sola. Estamos pegados a Paraguay también, y Paraguay tiene una política totalmente distinta. Ellos son centralistas, ¿sí? O sea, no son federales. Ellos en nación acaparan todo el poder, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos al lado y totalmente distinta la manera de
manejarse y por lo tanto las estrategias que se van a aplicar en cada caso. Bueno, vamos a ver, dispensación legalmente restringida, prescripta en receta oficial. La receta oficial son unas recetas que están preimpresas, ¿sí? Que las elabora el Ministerio de Salud Pública, están para psicotrópicos, para estupefacientes, en Misiones para estupefacientes color celeste y para psicotrópicos color rosado. Es una receta que viene en 3 partes. Y estas recetas ya las va a proveer el Ministerio de Salud Pública a los médicos específicos que trabajan con esta medicación, no cualquier médico, ¿sí? Ellos retiran un talonario y van completando. Tienen que completar las 3 recetas iguales, ¿sí? Las 3 partes de la receta en forma igual. 2 de esas partes, ellos se quedan con una parte en el talonario, 2 de esas partes le van a dar al paciente. El paciente llega a la farmacia, va a pasar esas 2 recetas, esas 2 partes de la receta, y la farmacia le va a entregar la medicación. La farmacia es la encargada de archivar una, ¿sí? Con todos los libros, todo lo que hay que rellenar, y la otra parte la va a mandar a Salud Pública para que se cierre el circuito, ¿sí? Entonces ahí Salud Pública sabe que la prescripción del médico López, por decir un nombre, vino de la farmacia, no sé, Junín, ¿sí? Entonces hace el cierre de ese circuito. Bueno, entonces le decía, recetas rosadas para psicotrópicos, recetas celeste para estupefaciente. Bueno, dispensación bajo receta archivada. En la receta archivada son recetas comunes, ¿sí? Comunes en cualquier papel que el médico va a prescribir. También va a prescribir psicotrópicos y estupefacientes, pero que no llegan a las listas, ¿sí? Porque ambas listas tienen su clasificación, van a estar clasificadas en 4 listas. Una de esas listas va a estar prohibida, las otras van a tener determinados controles. Cuando me refiero a listas prohibidas, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, son drogas que se siguen utilizando para experimentos, para investigaciones y demás, pero que está prohibida su comercialización. Cuando hablamos de marihuana medicinal, que fue lo que se aprobó hace poco en la Cámara de Senadores, no se refiere a la marihuana como tal, que está libre y que se puede consumir con un porrito en la esquina de mi casa, ¿sí? Lo que está autorizado es el aceite esencial de marihuana, o sea que lleva un proceso la planta que extraen ese aceite y ese aceite es el que se va a utilizar. Aclaro esto porque la gente por ahí interpreta mal las leyes y que considera que la marihuana ahora está permitida. Hay algunos países, incluso dentro de los países puede haber determinadas provincias, ¿sí? O estados, como se llaman en otros lados, como en Estados Unidos, donde sí la marihuana está aprobada para un uso compasivo. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que están en etapa terminal de cáncer le permiten, ¿sí? Fumar marihuana justamente para fomentar o aliviar la última etapa, ¿sí? De ese paciente con un estado, digamos, más óptimo, más ligero, digamos, por decirlo de una manera, más fácil, pero siempre estamos hablando de pacientes terminales, ¿sí? No hay ninguna prescripción de marihuana en un paciente que esté lejos, digamos, de estar en su etapa final. Bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque sigue siendo un delito en la Argentina la comercialización, no está prohibido el uso, está prohibida la comercialización de marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Confunde la gente, cree que ahora sí puede tener una plantita de marihuana en la casa, y eso es infringir la ley de estupefacientes, y el 80% de los presos, ¿sí? Del sistema federal es a causa de esta ley, ¿sí? O sea que presten atención, tengan en cuenta. Si ustedes están con un porrito, no van a ir presos, pero si tienen 2 posiblemente sí. ¿Por qué? Porque excede la cantidad de ustedes y eso está penado porque posiblemente lo puedan comercializar, ¿sí? Ese es el razonamiento que tienen
que tiene la ley. Bueno, entonces aclaro por qué, porque la gente por ahí malinterpreta, sobre todo los jovencitos como usted, y creen que ahora el estupefaciente está permitido, y no es así. Bueno, entonces todo lo que sea receta archivada va a ser también psicotrópicos estupefacientes, pero no de esta lista legalmente restringida, sino que van a ser de los otros tipos de medicamentos. La tercera va a ser la dispensación bajo receta común, ¿sí? Un antibiótico, un antihipertensivo, cualquier otro medicamento que no sea venta libre, ¿sí? Y por último, la dispensación sin receta médica o venta libre, que no significa libre de que pueda comercializarse en cualquier lugar. Lo que significa libre es libre de la receta, ¿sí? Cuando se hizo la traducción, estas son leyes copiadas, cuando se hicieron la traducción de OTC, en el mostrador significa OTC, malinterpretaron y pensaron de que era un concepto libre. No, no es libre, sino que es libre de receta. Siempre tiene que haber la guía o la responsabilidad de alguien, ¿sí? En la farmacia va a ser el farmacéutico, con todo su personal que está atendiendo, y si alguien utiliza, digamos, va a ser bajo su responsabilidad. A ver. Díganme si por ahí necesitan que aclare algo. La otra de las leyes que también va a estar en el trabajo práctico es la ley que acá en Misiones tenemos como norma para la prescripción y expendio de medicamentos en Misiones. Esta ley es la de medicamentos genéricos, se conoce como medicamentos genéricos, es una ley nacional, ¿sí? Que algunas provincias adhirieron directamente a esa ley nacional, como pasó en Corrientes, y otras provincias que no se adhirieron a la ley, sino que redactaron otra con el mismo concepto, ¿sí? De medicamentos de prescripción por nombre genérico, pero que no se adhirieron a la nacional debido a los errores que contenía. Ese es el caso de Misiones y esta es nuestra ley. Bueno, en el artículo 3 dice, establece el uso obligatorio de los nombres genéricos de medicamentos en las prescripciones que realicen los profesionales autorizados a recetar medicamentos. El nombre genérico es el nombre común internacional del principio activo. ¿Qué decía esta ley? Del 2002 es esta ley. ¿Qué decía esta ley? Se refería a que ya no los médicos prescribieran por nombre fantasía o la marca comercial de los medicamentos, sino utilizando su droga. Acá yo tengo una cajita, le voy a mostrar para que tengan una idea. Ahí les muestro. Neumoterol, ¿sí? Neumoterol, perdón, es la marca comercial. Ese es un nombre fantasía. Debajo de ese nombre ustedes pueden encontrar, ahí está, ustedes pueden encontrar la droga que tiene, budesonide y formoterol fumarato. Esas son las drogas. Ese es el nombre genérico o nombre común internacional que tiene este medicamento, ¿sí? Así que lo que pedía esa ley o lo que estipulaba esa ley era justamente que ya no se utilizaran marcas comerciales, sino que el paciente pudiera, el médico prescribiera por nombre genérico y entonces el farmacéutico le pudiera ofrecer a ese paciente distintas marcas comerciales que van a tener distintos precios. En aquel momento, año 2002, y eso les voy a explicar bien cuando hagamos el debate de las leyes, justamente era una etapa de crisis y la idea era justamente que el paciente pudiera tener acceso al medicamento, porque en ese momento de crisis no había posibilidad. Muchos se iban con la receta y bueno, se encontraban con que no podían comprar los dos medicamentos, por ejemplo, compraban uno y se iban. Y lo que vamos a ver durante todo el proceso también es que la gente tiene un criterio por ahí de solucionar las emergencias y no las enfermedades base o las enfermedades más peligrosas. Le doy un ejemplo para que interpreten lo que le estoy diciendo. Si en una receta, supónganse, el médico les puso un antihipertensivo y les puso un analgésico porque le está doliendo la rodilla. Al paciente no le alcanza el dinero para comprar las dos, entonces va a elegir llevar una.
¿cuál ustedes piensan que va a ser el medicamento que el paciente va a llevar? Una muy pequeña fracción va a llevar el antihipertensivo porque considera que es el medicamento más importante de los dos. Pero la gran mayoría va a llevar el analgésico porque me duele la rodilla ahora y necesito ahora solucionar el problema del dolor porque tengo que trabajar, porque tengo que cuidar a los chicos, porque tengo X motivo. Con un dolor de rodilla yo puedo vivir, pero si yo no uso mi antihipertensivo, posiblemente tenga un accidente cerebrovascular. Entonces, muchas veces el criterio del paciente se maneja más por las emergencias y por su sensación en lugar de un razonamiento. ¿Sí? Para eso, digamos, se utiliza el razonamiento del médico, que es el que va a estipular cuáles son los medicamentos que ese paciente va a necesitar. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de todas las decisiones que toma el paciente en el momento de recibir una prescripción. Pero tengan en cuenta eso en mente, ¿sí? Que muchas veces tienen un razonamiento que no es muy el correcto. Bueno, vamos a los principios básicos para una prescripción, para que una prescripción sea exitosa. Definir claramente el problema del paciente, es decir, su diagnóstico. El médico, para tener su diagnóstico, que es lo fundamental en el médico, es justamente el diagnóstico, va a usar varios tipos de métodos. La revisación, ¿sí? El control ocular, en ese momento está mirando al paciente, está viendo alguna situación, supónganse una infección, alguna cosa, lo va a escuchar el corazón, puede utilizar el uso de elementos como tensiómetro, como el oxímetro de dedo, puede pedir análisis bioquímicos, puede pedir imágenes, por ejemplo, una radiografía, una tomografía, ¿sí? Hoy la tecnología me permite ayudar al médico a poder elegir, diagnosticar, mejor dicho, poder diagnosticar lo más certeramente posible, o sea, lo más exactamente posible. Imagínense antes que no había toda esa tecnología, era mucho más difícil, ¿sí? Por ahí el médico tenía que tener más experiencia en el campo como para poder reconocer las distintas enfermedades. Bueno, hoy tiene un panorama mucho más fácil gracias a todo lo que sea la tecnología. Segundo, especificar el objetivo terapéutico que se espera conseguir con ese tratamiento. ¿Qué es lo que el médico quiere? ¿Quiere solucionar el problema de la presión? ¿Quiere solucionar el tema de el cuadro de diabetes elevado que tiene? ¿Quiere curar una infección? No siempre se va a utilizar el término curar, ya lo vimos en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque no se aplica el término curar en todo. Sí, cuando yo voy a lograr que se termine un proceso, por ejemplo, una infección. ¿Sí? Si yo curo a ese paciente de la infección que tiene, sí puedo hablar de cura. La mayoría de las veces se va a hablar de tratamiento, sobre todo en lo que sean enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, asma, son enfermedades que no se curan nunca. ¿Sí? Si yo dejo de tomar la medicación, la enfermedad reaparece o se agudiza, se queda más peligrosa. Tercera, elección de un tratamiento de eficacia y seguridad comprobada. Eficacia, que sea para lo que está necesitando el paciente. Seguridad comprobada, o sea, que no genere ningún tipo de toxicidad o alguna cosa extraña, ¿sí? que pueda haber en base también a otros medicamentos que yo estoy utilizando. Preferiblemente de uno o más fármacos bien conocidos por el médico, que son habitualmente entre 40 y 60 en la práctica habitual. Solo que le decía hace un ratito, el médico se maneja con una pequeña, un pequeño listado de medicamentos que pueden variar en 40 a 60. Por ahí los que hacen más práctica clínica pueden ampliar un poquito más, ¿sí? Porque los pacientes que le van a llegar es más variado en la práctica clínica, o sea, el médico clínico que recibe al paciente que viene desde con una fiebre hasta, no sé, cualquier cosa, una pierna rota. Ahora, más avanzados o las especialidades médicas ya tienen más reducidos, ¿sí? Siempre se van a manejar con un número finito, ¿sí? Significa que tiene un límite de medicamentos. No me muero.
El fármaco elegido puede tener un efecto directo sobre la enfermedad, eliminando la causa, en ese caso se llama etiotrópico. Por ejemplo, los antimicrobianos, ¿sí? Los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos para hongos, no todos, ¿sí? Los antibióticos sí, pero los antivirales no todos van a lograr eliminar la causa, ¿sí? Por ejemplo, la medicación para el HIV es para tratar, ¿sí? Nunca se va a eliminar el HIV, por lo menos con la medicación que hay actualmente. En cambio, un antibiótico sí, ¿sí? Ahí sí puedo hablar de que se logra el fin de ese proceso. Los hongos también. Actuar solamente sobre una o más de las manifestaciones de las enfermedades, que entonces en ese caso se llama sintomático o paliativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no voy a curar la enfermedad base, sino lo que lo voy a tratar es de ir mejorando la calidad de vida, mejorando esos síntomas. Por ejemplo, en hipertensión, ¿sí? Va a tratar de reducir la presión arterial para que el paciente no sufra daños posteriores. En el caso del asma, voy a tratar de mejorar la condición de ese pulmón, dilatar los bronquios para que la persona pueda respirar mejor y en ese caso no dañar los tejidos. Recuerden que la falta de oxígeno en el cuerpo elimina muerte del tejido, ¿sí? Entonces siempre va a ser prioritario el tema del oxígeno en la persona. Bueno, entonces en esos casos, por ejemplo, dicen los antihipertensivos, los diuréticos, los antiasmáticos, etc. En general, los criterios de elección de un fármaco van a ser los siguientes. Y esto es importante por esto de examen. Mayor eficacia. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, aquel que sea capaz de eliminar la enfermedad con más certeza en el menor tiempo posible. Eficaz, que sea para eso, ¿sí? No usar otra medicación que también se puede usar, ¿sí? Para el segundo efecto que tenga ese medicamento. Eso también es una estrategia cuando no tengo una medicación que sirva primero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mayor eficacia es buscar aquel medicamento que sea lo que se necesita para ese cuadro de ese paciente. Mayor seguridad, es decir, que se asocia a menos reacciones adversas medicamentosas. Entonces, esto es importante también. Si yo tengo mi balanza entre efectos positivos y negativos del medicamento, si la balanza está fluctuando, ¿sí? Ya entro en duda con ese medicamento. Siempre tiene que estar muy marcado que los beneficios son superiores a los aspectos negativos del medicamento. Cuando esto ocurre puede ser muy bueno, ¿sí? Pero cuando los efectos negativos del medicamento se igualan o superan, por más que sea muy bueno, se va a retirar del mercado. Esto ha ocurrido con muchos medicamentos. El más significativo es un medicamento para así no me sale el nombre ahora, talidomida. La talidomida fue el medicamento que hizo que comenzaran a vigilarse los efectos adversos de los medicamentos. Estoy hablando de la década del 60, internacionalmente, ¿sí? ¿Qué pasó? Este era un medicamento que era muy bueno, sigue siendo el mejor, medicamentos para las náuseas y los vómitos. Entonces, obviamente, ¿a qué grupo de personas le empezaron a dar este tipo de medicamentos que era bueno para los vómitos? A las embarazadas, ¿sí? Un éxito, muchísimas mujeres embarazadas recibieron este producto. ¿Cuál era el problema? El efecto adverso del medicamento era que era teratogénico. ¿Qué quiere decir? Causan malformaciones en el feto. Y cuando empezaron a nacer esos bebés, recuerden que antes no había tanta ecografía como hay hoy, ¿sí? Cuando empezaron a nacer esas criaturas tenían una enfermedad o una patología que se llama focomelia. ¿Qué significa eso? Nacen sin brazos, sin piernas, ¿sí? Algunos formados una parte, detiene el crecimiento de las extremidades. Entonces, obviamente fue retirado cuando se pudo probar que era por esta medicación, se retira del mercado, pero no se retira 100%. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy bueno. Entonces se lo reserva exclusivamente
y bajo sumos controles se reserva a aquellos pacientes oncológicos que necesitan un tipo de medicación así para llevar adelante su tratamiento. Entonces, hoy por hoy sigue habiendo talidomida, ¿sí? Pero bajo una estricta vigilancia. O sea que hay que firmar un montón de papeles, incluyendo, si soy mujer, incluyendo que estoy usando un método anticonceptivo para deslindar responsabilidad al laboratorio, ¿sí? Entonces, uso sabiendo que causa malformaciones, así que la responsabilidad de embarazarme no es mía. Bueno, por eso le quería aclarar, digamos, que siempre se va a evaluar costos-beneficio o se va a evaluar si beneficios y inconvenientes que tenga esa medicación. Otro de los medicamentos también que se utilizó bastante fue un grupo de antiinflamatorios que se llamaban COX-2, muy buenos como antiinflamatorios, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que generaban alteraciones cardíacas. Obviamente, entre que me duela y tener problemas cardíacos, es más importante el problema cardíaco, así que se retiró del mercado. Pero era muy bueno porque no causaban acidez. ¿Sí? Se podían tomar como el ibuprofeno y demás, pero no causaban acidez. Entonces, siempre sanitariamente las autoridades van a controlar esos beneficios y efectos adversos. Vamos al tercero, o sea, los dos primeros, mayor eficacia, mayor seguridad. Vamos al tercero, la fácil administración. Dice, en cierta forma, este punto se refiere a la comodidad para el paciente, incluyendo, de ser posible, agentes que se usen una sola vez por día. Esto ya vimos por qué, ¿sí? ¿Se acuerdan? La curva, por qué se daban las dosis, ¿sí? Por qué se daban intervalos de tiempo para cumplir que ese medicamento esté siempre dentro del rango de ventana terapéutica. Esto ya son conceptos que los vimos en esas 3 primeras clases. Por eso yo ya voy aplicando estos conceptos. Bueno, ¿qué se va dando con el tiempo? El incumplimiento del paciente. Por eso todos los medicamentos tienden a organizar formas farmacéuticas que me permitan una dosificación por día. Así tenemos antibióticos que se toman una sola vez por día, tenemos otras medicaciones, sobre todo el tema de los antibióticos, porque era donde yo le hice más hincapié también, de que era más estricto el cumplimiento de los horarios. El cuarto principio que tiene que tener es el de menor costo. Siempre que se consideren como bioequivalentes, que presenten la misma biodisponibilidad los distintos preparados. ¿Qué quiere decir? Medicamentos genéricos, ¿sí? O medicamento de prescripción por nombre genérico, como es acá en Argentina. Acá no tenemos medicamentos genéricos, tenemos medicamentos prescriptos por nombres genéricos, ¿sí? Es distinto el concepto. Bueno, ¿qué quiere decir? Tengo opciones para poder elegir el de menor costo, pero por eso le dice, yo no le puedo, si le receta ibuprofeno, no le puedo cambiar por un diclofenac, ¿sí? Le tengo que dar distintas marcas comerciales dentro de los que tengan ibuprofeno, eso es lo que se refiere, ¿sí? El paciente elegirá cuál es la marca que quiera. O también la obra social por ahí estipula cuáles son las marcas que puedan ingresar a una cobertura, supónganse. Después viene el monitoreo ulterior del tratamiento, ¿sí? Dependiendo del cual se puede comprobar si la prescripción fue adecuada o si la misma debe ser cambiada o actualizada. Esto por ahí es lo que genera más rechazo en el paciente. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, te doy esto, en 15 días te quiero volver a ver. Y a los 15 días no va, ¿sí? Hay siempre una fracción de los pacientes que son más problemáticos. ¿Para qué es esto? Es para ajustar, ¿sí? Hacer los cambios, incorporar o sacar alguna medicación para que ese paciente esté más cómodo y tenga un tratamiento más adecuado. Sobre todo en todo lo que sean los tratamientos de largo tiempo, como estas enfermedades crónicas, y los que sean aquellos tratamientos que tienen drogas que tienen una estrecha ventana terapéutica. Cuanto más estrecha es, quiere decir que hay más peligro de pasarme, ¿sí? Me paso, se vuelve tóxico, o no llego al nivel y no me sirve para nada el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer ese médico siempre? Va a tratar de maximizar la efectividad, o sea, hacerlo más efectivo al paciente, minimizar los riesgos, o sea, bajar los efectos adversos que pueda tener,
minimizar los costos, ver una forma lo más barata posible para que el paciente no corte ese tratamiento, y respetar también las elecciones del paciente. Hace unos años se escuchaba mucho el tema, yo soy el médico, yo soy el que receta. Eso cambió, antes se venía una política basada en como el médico céntrico, ¿sí? O sea, el médico estaba en el centro del sistema sanitario y todos los demás, pacientes incluidos, estábamos alrededor. Eso cambió, eso la mirada ahora se centra en el paciente, o sea, el paciente es el centro del sistema sanitario y todos los profesionales estamos alrededor. Bueno, le estabas diciendo que el otro de los puntos que tiene que tener en cuenta el médico va a ser respetar las elecciones del paciente. Esto le decía que en otras épocas era más difícil porque el médico se consideraba el centro del tratamiento y hoy por hoy es el paciente. O sea que la idea de la prescripción por nombre genérico también se basa en la posibilidad que el paciente pueda elegir el producto que desea. Bueno, fíjense que se va quedando un poquito más compleja la situación si analizamos los derechos que tiene cada una de las partes. Vamos. El paciente dice podrá elegir si se compra o no el medicamento. Primer punto de elección del paciente. Muchas veces van al médico, tienen la receta, pero después deciden no comprarlo o comprarlo más adelante, ¿sí? A veces no importa si lo compran ahora o más adelante. Pero supónganse si es una infección. Es importante que cuanto antes empiece el tratamiento. Supónganse si es una parasitosis, ¿sí? Supónganse si es algún proceso más peligroso, ¿sí? Que ese paciente necesite, pero decide por X motivo que no lo va a comprar. Uno de los motivos que era, por eso surge la ley de prescripción por nombre genérico, surge precisamente en el año 2002 con una crisis sanitaria, una crisis económica del país muy grave, similar a lo de ahora, pero sin pandemia en esa época. Y bueno, se tomó en aquel momento, era Ginés González, también era el ministro de esa época, y se tomó desde la parte sanitaria, Duhalde fue el presidente interino en esa época, se tomaron dos decisiones que tienen que ver con la parte de sanidad. Uno fue la creación del programa Remediar. Ustedes ya no lo conocen porque ahora se llama de otra manera, pero era una caja de botiquín de emergencia que era suministrado a todas las FAPs, todas las farmacias de atención primaria de la salud de todos los hospitales. O sea, ¿cuál era el objetivo? Era aproximadamente 20 y pico de productos que Salud Pública le entregaba gratuitamente, desde antiasmáticos como el salbutamol, antihipertensivos, ¿sí? Algunos antibióticos y demás, que eran precisamente más o menos la medicación básica que se necesita para que todo paciente que no tuviera cobertura o que no tuviera acceso al medicamento por una cuestión económica, lo pudiera tener gratis en los hospitales. Paralelo a eso, se crea la prescripción por nombre genérico, ¿para qué? Para darle la posibilidad a aquellos que tuvieran obra social de poder acceder a un medicamento más barato, ¿sí? Por su propia elección. La ley de prescripción por nombre genérico se basa en el paciente, no se basa en el médico ni en el farmacéutico, sino en el derecho que tiene el paciente de elegir cuál es la medicación. Bueno. Eso en base a si quiere elegir o no, si compra o no el medicamento. Después puede decidir si consumirá o no los fármacos comprados. Pasa mucho, retiran la medicación de la farmacia, pero después guardan en un cajón. ¿Sí? Pasa mucho con los abuelos también. Porque o se confunden, o se equivocaron de nombre, o pasa algo que ellos, no, ese me cae mal, me duele la cabeza, no me da dolor de panza, toman la decisión de ellos de no consumirlo. ¿Sí? Si decido que voy a consumir, decidir si respetará o no la indicación médica. Primero, si la completará. Hay muchas veces que el paciente deja de consumir. Soy ya mejoré, dejo. Pasa mucho con los antibióticos. Y acá le vuelvo a hacer, soy reiterativa. Cada vez que hablemos de antibióticos, yo le voy a hacer hincapié en esto. Hace unos 20 años que la Organización Mundial de la Salud viene trabajando para un uso razonable, ¿sí? De los antibióticos. ¿Por qué?
porque el abuso de antibióticos que vinimos registrando en los últimos tiempos habla, digamos, de una escapada terrible. La gente usa antibióticos por motus propia, por elección propia, toma antibióticos para la gripe cuando no está indicado, porque la gripe es viral. ¿Y qué hace esto? También suma el hecho de que el paciente no termina los tratamientos, toma 3, 4 comprimidos y abandona, deja, no, ya me pasó el dolor de garganta, dejo, y eso hace que las bacterias que sí están en nuestro organismo sobrevivan, y sobreviven y se hacen resistentes a antibióticos. Entonces, la próxima vez cuando sí tenga algún problema de infección en las amígdalas, si necesite el antibiótico, ya el medicamento no me sirva, porque esas bacterias que siempre están en mi boca ya son resistentes a ese antibiótico. Esto pasa mucho cuando ustedes van, le dan un medicamento, sigue la infección, sobre todo los chicos, le tienen que dar otro medicamento y están más de un mes con un antibiótico dando vueltas hasta que produce el efecto. Así que siempre tengan en cuenta que esto va a ser reiterativo, ¿sí? Siempre les voy a hacer hincapié en esto. Si cambian los tiempos entre toma y toma, me abren acá la puerta en mi casa y me enfrían toda la casa. Si cambian los tiempos entre toma y toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, acortar los tiempos. No, es 2 veces al día, pero puedo tomar a las 10 de la mañana y tomo otro a las 7 de la tarde. Si es cada 2 veces al día, lo que está indicando es que cada 12 horas tengo que tomarlo, porque tengo que tenerlo lo más espaciado posible. La gente interpreta lo que quiere. No, yo quiero dormir, no me quiero levantar a las 3 de la mañana a tomar una medicación. Así que no, mejor tomo cuando me levanto a las 10 de la mañana. ¿Sí? Cambia. Ustedes ya vieron los gráficos, lo que significa cuando se establece alguna toma en horario determinado. O puede cambiar la cantidad de dosis. Tomo doble. Mi papá decía, tomo doble así termino el tratamiento antes. Tomar doble muchas veces hace que se acumule la droga en el cuerpo y llegue a los niveles tóxicos también. O sea que ustedes se pueden llegar a encontrar con una variedad de pacientes que cada uno toma continuamente decisiones que van a hacer que cambie el tratamiento, ¿sí? O que cambie el resultado del tratamiento. Un tratamiento puede ser eficaz o no, dependiendo de todos esos factores. Bueno, en la farmacia también tenemos, las farmacias están adheridas a esta ley. Cerrame allá la puerta. Ley de habeas data se llama. Es una ley que surge justamente también en esa época de todo lo que sea protección para aquellos pacientes que están con algún tipo de patología que puede causar algún tipo de discriminación, ¿sí? Ley de habeas data o protección de datos. ¿Y qué quiere decir esto? Protección de datos personales. Fíjense lo que dice la ley. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 3º de la Constitución. O sea que es un derecho constitucional el que se está defendiendo con esta ley. ¿Cuál es ese derecho constitucional? A mi privacidad. Si yo no quiero que alguien se entere de que tengo una determinada enfermedad, es mi derecho, ¿sí? Esto surge, como le decía, cuando empieza a haber toda una temporada de discriminación con enfermedades como el HIV. Entonces ustedes pueden encontrar que los pacientes con HIV pueden omitir el nombre, ¿sí? Pueden colocar iniciales, incluso pueden poner seudónimos, o bien se cambia el diagnóstico de paciente con HIV, se cambia a códigos. El código 70 significa eso también. ¿Para qué? Para que cualquiera que pudiera ver esa receta no estuviera sabiendo a qué se refiere. Hoy por hoy ya está extendido también esto, y hoy por hoy ya hay todo un trabajo sobre el tema de la discriminación. Se sigue dando, ¿sí? Pero ya por ahí no en los niveles de salud, sino por ahí en otros aspectos.
Bueno, pero esto llevó años, ¿sí? Hasta que se logró. Pero esto tiene que ver con el secreto profesional, ¿sí? Que también está contemplado en la ley. Así como el médico tiene su secreto profesional con el paciente con el farmacéutico también, ¿sí? O sea, nada que ustedes se puedan enterar en la farmacia puede ser utilizado para generar algún tipo de discriminación de la persona. Esta otra ley es derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Por eso le decía que cambió la mirada sanitaria, hoy lo ponemos al paciente en el medio y el paciente es el que va a reunir a su alrededor todos los demás profesionales. Dice el artículo 1, dice ámbito de aplicación, el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rige por la presente ley. O sea, el paciente es dueño de su historia clínica. Esto muchas veces pasó desapercibido y habrán, no ustedes que son jovencitos, pero a lo mejor sus papás, si tenían que conseguir una derivación a Buenos Aires, costaba mucho que el médico hiciera la historia clínica. Hoy ya la tecnología permite, ustedes si van al hospital y alguna vez estuvieron en el hospital por algún motivo, ya tienen su historia clínica ahí, es de ustedes, es gratuita, lo único que tienen que hacer es presentar una nota y pedir esa historia clínica. En un tiempo prudencial, no sé, unos días, el hospital se lo tiene que entregar. ¿Sí? No va a ser inmediato, pero si ustedes tienen que viajar, supónganse con una historia clínica, lo pueden pedir y es su derecho. Esto antes no era así. Y hoy por hoy ya muchos sanatorios, acá en Misiones, por ejemplo, ya tienen su historia clínica cargada y cuando cualquiera de los médicos que atiende al paciente entra a ese paciente, puede ver todo lo que otros profesionales recetan también. ¿Sí? O sea que, digamos que eso facilita, porque antes el paciente podía ir a varios profesionales, pero no decía que iba al cardiólogo, no decía que iba a otro lado, entonces por ahí la medicación se contraponía. Hoy cuando el paciente, el médico puede ver, el cardiólogo, el clínico, todos pueden ver, ¿sí? El psiquiatra, la medicación que está utilizando y ajustar la medicación en base a eso, ¿sí? O sea que por ahí a veces los pacientes iban al clínico, le daban ansiolíticos, se iban al psiquiatra, le daban ansiolíticos, cargaban con un montón de medicamentos que se repetían. ¿Cuáles van a ser los derechos del paciente? La asistencia, ¿sí? El derecho a la asistencia, ser asistido en cualquier momento y en cualquier lugar, no solamente por el médico, sino por cualquiera en la farmacia, ¿sí? Cualquiera de los del equipo de salud. Trato digno y respetuoso. Parece una redundancia que eso esté en la ley, pero sí, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que podrían presentar algún cuadro que genere, ¿sí? Rechazo o discriminación. Y esto no es necesario que hablemos de algo como el HIV o algún otro proceso, digamos, más complicado. Simplemente con enfermedades de piel que no son contagiosas, como el vitiligo, como la psoriasis, ¿sí? El vitiligo son las manchas blancas en la piel, no es contagiosa, es autoinmune. Vamos a ver después lo que significa eso. O la psoriasis, que es cuando van apareciendo escamas, como escamas se reseca la piel, sobre todo los codos, las manos, también es autoinmune, o sea que está más influenciado por el estrés y no es contagioso. ¿Sí? Y sin embargo causa rechazo y puede causar, digamos, hasta que, bueno, no quiero agarrar nada que la agarro, cuando no es así la forma de transmisión. Así que el trato digno tiene que ver con eso, ¿sí? Digno como persona, como paciente, atenderlo lo mejor posible. El derecho a la intimidad, a la dignidad, o sea, no estar expuesto, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente no está de acuerdo. Normalmente siempre pensamos en, bueno, cuadros de violación o cuadros que tengan que ver, digamos, con la parte sexual. Pero no es solamente eso, hay muchas personas que les molesta que sepan que tienen enfermedades, ¿sí? Y que prefieren que nadie sepa. Bueno, tiene su derecho a tenerlo. Procesos graves como cáncer, por ejemplo, ¿sí? Hay pacientes que, bueno, tienen cáncer y que no quieren que la familia sepa, y bueno, es el derecho de ellos a que no lo quieran dar a conocer.
La confidencialidad con todo el equipo, ¿sí? No solamente el secreto médico, el secreto farmacéutico, sino con cualquiera que maneje la historia clínica de ese paciente. Autonomía de la voluntad, ¿sí? Sobre todo también yo puedo elegir si quiero hacer el tratamiento o no, así que en los menores también esto tiene se modifica por otra ley, digamos, en el caso de los menores, cuando tienen derecho los menores y cuando los padres están obligados o puede intervenir un juez también para respetar la decisión de los menores de edad. Recuerden que menores para nosotros es menor de 18 años. Bueno, derechos de la información sanitaria y de la interconsulta médica. Es increíble, pero que se tuvo que poner en una ley de que el paciente tiene derecho a pedir una segunda, una tercera y una cuarta opinión, ¿sí? Respecto al diagnóstico que le han dicho originalmente. Antes, digamos, como que el médico se ofendía, ¿sí? Ponía en duda, no quiere decir que pone en duda, sino que lo que se refiere es que quiere confirmarlo. Muchas veces hay una negación por parte del paciente o de la familia y necesita una confirmación de ese diagnóstico por otra vía, ¿sí? No pasa porque no confía en el profesional, sino que pasa por el propio deseo de la persona de que sea otra la realidad. O sea que eso se tuvo que plasmar en una ley para darle al paciente la posibilidad de poder ejercerlo. Bueno, este ya habíamos visto. A ver qué dice arriba, no veo. Redacción de la prescripción. Desde el punto de vista de la receta médica, una prescripción es una instrucción dada por un prescriptor a un dispensador. El médico prescribe, el farmacéutico suscribe. Eso dice la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que sigue prescribiendo va a ser el médico, ¿sí? Es el único que puede diagnosticar la enfermedad y prescribir el medicamento. En el caso de las formulaciones magistrales, la receta médica debe incluir la forma de preparación del producto, pues el mismo no se conserva en stock habitual de la farmacia. Bueno, ahí tengo que ir un poquito para atrás en la historia y contarles que todas las farmacias antes fabricaban los medicamentos, ¿sí? El farmacéutico tenía, ustedes pueden llegar a ver en alguna farmacia más vieja, todos los frasquitos, ¿sí? Que ahora están expuestos. Hay algunas que siguen fabricando medicamentos hoy, pero siempre son muy pocas, son alrededor del 10% de las farmacias que siguen fabricando magistrales hoy. Con el tiempo, lo que pasó a ser la regla general, que era que todas las farmacias fabricaban, hoy estamos en que tienen que pedir autorización para poder fabricar. ¿Por qué? Porque los controles sanitarios van a ser distintos. En una farmacia donde solamente se expenden los estuchados, a una farmacia donde se fabrica el medicamento. Bueno, eso lo que cambia, digamos, en el transcurso de cómo fue evolucionando las farmacias en el país. Cuando un médico quiere un medicamento fabricado por la farmacia, tiene que incluir cómo, o sea, tiene que poner la receta de cómo hacerlo, ¿sí? Las indicaciones de cómo quiere. Ahora hay ejemplos como para que ustedes lo puedan ver. Tengan en cuenta esto, o sea, por un lado es cuando un médico prescribe una medicación, un medicamento estuchado, y por otro lado es también una prescripción cuando el médico dice qué hacer y cómo hacer a un farmacéutico, ¿sí? Bueno, este tipo de medicamentos cuando están en la farmacia no se fabrican en grandes cantidades. Estos estuchados salen por miles, todos iguales. En este caso de la farmacia no, ¿sí? Solamente se hacen contrapedido y se hace para ese paciente. Incluso si le indicaran 2 gotas, ¿sí? 2 frasquitos de gotas, se va a hacer uno y después se hace el otro. ¿Por qué? Porque no tiene los conservantes como para aguantar mucho tiempo, ¿sí? Por eso se hace puntualmente lo que ese paciente va necesitando. ¿Qué datos fundamentales tiene que tener la receta? Identificación del paciente como del tratante, o sea, tiene que estar bien la identificación del paciente y la identificación del médico que le está tratando. ¿Qué quiere decir?
el nombre, la matrícula en el caso del médico, ¿sí? La matrícula habilitante. En el caso del paciente, el nombre, el DNI, algo de alguna forma de identificar a ese paciente. Cuando hablamos de la matrícula también profesional, y también tengo que hacer una aclaración, acá en Misiones solamente pueden prescribir los médicos matriculados en Misiones, ¿sí? No sirve un médico matriculado en Buenos Aires. Cuando ustedes ven matrícula nacional, ¿qué significa la matrícula nacional? No quiere decir que pueden trabajar en cualquier parte de Argentina. La matrícula nacional se otorga en el CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para trabajar en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene que sacar la matrícula provincial, ¿sí? O sea que lo pueden tener la matrícula nacional, pero eso no significa que esté habilitado para trabajar en otros lados. Pasa esto con todos los profesionales de la salud. Se pueden pedir permisos especiales cuando viene un especialista, supónganse, a operar, ¿sí? Que como ocurre muchas veces en el hospital, viene un especialista a Buenos Aires, tiene un permiso provisorio de Misiones, del Colegio Médico de Misiones, como para poder trabajar durante un tiempo y después nuevamente se retira. Pero esto, todo lo que sea la habilitación de matrículas profesionales de médicos, va a estar en el Colegio de Médicos, ¿sí? De odontólogos en el Colegio de Odontólogos, de farmacéuticos en el Colegio de Farmacéuticos. Esto en Misiones. Ya en Corrientes no es así. En Corrientes todo está centralizado en el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Bueno, fíjense cómo, por eso siempre le digo que hay muchos ejemplos que tenemos totalmente distintos de Corrientes a Misiones. Bueno, en el caso del tratante debe incluirse su firma, así como los datos relacionados con su permiso para el ejercicio, la matrícula, el nombre completo, la especialidad, el número de matrícula provincial. Si ustedes prestan atención, adelante en la carátula de las filminas, cuando yo le presento, yo pongo mi nombre y mi matrícula profesional. ¿Para qué? Porque tengo que probar que yo estoy registrada acá en la provincia como para poder ejercer cualquier cosa que tenga que ver con la profesión, incluido el tema de enseñar. Cuando van a los medios de comunicación siempre van a ver que aparece el nombre, la especialidad y el número de matrícula. ¿Por qué? Porque está emitiendo una opinión como profesional, por lo tanto tiene que estar registrado. Y ahora salió un decreto, ahora en estos tiempitos, salió un decreto en el cual es obligatorio para todo aquel profesional que trabaje en cualquier profesión, que trabaje en el Estado, de estar matriculado, ¿sí? Sobre todo por muchos profesionales que estaban incluidos dentro de la nómina del Estado, en la Cámara de Diputados, en la parte ejecutiva, en cualquier lugar, pero que no estaban matriculados. O sea que si quiere ejercer su profesión tiene que estar matriculado. Eso salió ahora, hace poquito. Bueno, identificación del sitio, el centro de salud, y momento, la fecha de prescripción. O sea, es importante que esté, para estar completa la receta, todos los datos del médico, los datos del paciente que necesito, los datos del centro de salud, la fecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puede entrar una receta que hace 2 años atrás. ¿Cuánto tiempo sirve? Se toma un mes. No hay ninguna ley, porque busqué, no hay ninguna ley que estipule que es un mes. Pero normalmente las obras sociales son las que marcan estas pautas y toman un mes. Una vez que pasó ese periodo, ya no se acepta esa receta. Bueno, a ver. Identificación del fármaco. Según la Ley de Prescripción por Nombre Genérico del año 2002, el médico debe identificar al fármaco con el nombre común internacional o nombre genérico de la droga. Podrá incluir una marca comercial recomendada, pero el paciente es quien tiene el derecho de elegir una marca comercial que se ajuste más a su economía, lo que le venía explicando hace un ratito. Esto incluso, primero fue problemático toda la implementación de esta ley, hubo una pelea terrible durante 2 años aproximadamente. Primero se les permitía que colocaran el nombre genérico y sugerir una marca comercial. Hoy está directamente eliminado eso, solamente el nombre genérico de la droga. Cantidad del fármaco a dispensar.
aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, dice, cuando no figura se considera que es la cantidad mínima o presentación más pequeña del fármaco. Supónganse que yo les pongo amoxidal jarabe. No pongo qué concentración. Si ustedes van al mercado y pueden ver, van a ver que hay amoxidal 250, hay amoxidal 500, hay amoxidal 1000, ¿sí? Entonces, cuando no especifico cuál, siempre va a ser más chico. Esto incluso para las obras sociales. Las obras sociales no reconocen otra presentación, siempre la más chica. Ahora, supónganse que me puso amoxidal 500, pero no me pongo comprimidos. No me aclara si es 8 comprimidos o 16 comprimidos. Siempre va a ser el más chico, 8. ¿Sí? Siempre voy a tender a hacer lo más chico. La explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar y administrar, así como del tiempo que debe durar el tratamiento. Esto suele hacerse en otra hoja firmada, sellada, que acompaña la receta que se utiliza. Las indicaciones, ¿sí? Las famosas indicaciones. También hay todo un problema porque muchas veces no tiene una letra que sea legible. La farmacia se puede arreglar y ver cuál es el medicamento que está prescribiendo, pero el paciente cuando tiene esa indicación, después no sabe, no interpreta qué es lo que dice. Genera también errores en el momento de la toma. Bueno, ahí vemos una receta. Me estoy resfriando. Vemos una receta. Fíjense, ahí estaría todas las partes que venía especificando que tiene que tener una receta. Bueno, dice la compañía, ven, dice OMIN, dice los datos del apellido del afiliado, el número, en ese caso, del carnet, puede ser el número de documentos, si en la parte pública. El nombre comercial, esa sería la marca registrada o el nombre fantasía, el principio activo, la cantidad, 500 miligramos, comprimido por 16, ¿sí? Me está indicando todas las características que tiene que tener. Y la cantidad de envases, ¿sí? La firma, el sello del profesional y demás. O sea que acá lo único que le estaría faltando, según la teoría, sería la fecha, ¿sí? No dice qué fecha es la que le va a estar recetada. La receta médica ideal consta de dos partes, el cuerpo de la receta y el volante o las indicaciones, ¿sí? El cuerpo de la receta que está destinado al farmacéutico y el volante de la receta que detalla las instrucciones pertinentes del uso del fármaco y se encuentra destinado al paciente. Nosotros lo llamamos indicaciones. Puesto que normalmente son desconocidas para el paciente, no deben usarse abreviaturas especializadas en el volante de la receta. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no entiende lo que son las abreviaturas médicas, ¿sí? O sea, no tiene por qué saberlo. Entonces, siempre lo que se indica, o lo que sería más recomendable, es que el médico se tomara un poquito más de tiempo y escribiera con mejor letra para el paciente y pudiera explicar bien. Nos encontramos con distintos tipos de médicos. Hay médicos que cumplen a la perfección esto, le van a escribir en mayúscula, ¿sí? Imprenta mayúscula para que el paciente entienda. Incluso me tocó ver un médico que les hacía dibujitos. Y cuando yo le pregunté por qué le hacía dibujitos, sol, luna, le ponía, era porque el paciente era analfabeto. Entonces él buscaba un jarabe y un comprimido. Entonces con los dibujitos él le decía cuáles eran los medicamentos que tenía que tomar. Me pareció genial la actitud, ¿sí? Y siempre lo resalto, siempre lo digo, justamente porque no es algo muy común de ver, ¿sí? O sea que verdaderamente el médico estaba compenetrado con el tratamiento de ese paciente. Bueno, muchas veces, ¿qué va a pasar? Que vayan a la farmacia con esa indicación y dice, ¿qué dice acá? ¿Sí? Entonces no cuesta nada escribirle con mejor letra de última al paciente para que entienda que le escribió el médico. Un servicio que puede atraer el día de mañana más pacientes. Los médicos están obligados legalmente a escribir la receta de manera que sea fácilmente legible. Para algunos medicamentos, como los psicofármacos, la receta médica debe realizarse por duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Doble recetita. Está la receta de obra social y aparte va a venir otra recetita en blanco
¿sí? Con los datos de ese psicotrópico o estupefaciente para dejar el registro en la farmacia. ¿Por qué? Porque esos son los libros, los medicamentos que llevan controles sanitarios y el farmacéutico tiene que llevar unos libros. La receta médica tiene validez solo por un tiempo determinado, después del cual el paciente deberá obtener una nueva. No confundir, ¿sí?, la receta, la validez que tenga la receta con la validez de la receta en blanco, ¿sí? La receta en blanco, la obra social, por ejemplo, la da y tiene aproximadamente 3 meses de duración, dice cuando vence la receta. La duración de la prescripción del médico es un mes, ¿sí? O sea, varía eso como para que tengan en cuenta. A veces el médico hizo bien, pero la receta está vencida y entonces rechazan por eso. O sea, también eso para qué se hizo. Porque la gente solía retirar recetas a la obra social y las tenía en la casa guardadas. Y después aparecía una terminal vieja, digamos, un número, porque tiene el número de serie, un número viejo. Por lo tanto, bueno, se le pusieron tiempos para que la gente no pudiera retirar de más lo que necesitaba. Bueno, aparte de la información que conste en la receta médica propiamente dicha, debe indicarle al paciente el motivo y qué se espera conseguir con los mismos. ¿Cómo se debe administrar? La importancia del cumplimiento de las indicaciones, las reacciones adversas y las interacciones que tiene ese medicamento. Hay médicos que sí lo hacen, pero en la práctica, en la gran mayoría de los casos, no ocurre esto. Y muchas veces, a veces cuando sí lo hace, el médico, el paciente no le está pudiendo entender al paciente. Al médico, perdón. El paciente no le entiende al médico. A veces el paciente está pensando, se me va el colectivo, se me va esto, se me va, no compré la carne, no compré esto, y no le presta la atención al médico también. Se puede dar esos casos también. Así que la idea es reforzar en la farmacia todo aquello que el paciente no le llegó a entender al médico. El motivo y qué se espera conseguir con lo mismo es fundamental. Esta medicación que yo le voy a dar es para la infección que usted tiene en la garganta, ¿sí? Es importante que usted tome a horario y tome durante todos los días hasta terminar la caja. Esto es importante para que se cure y que no vuelva a aparecer la enfermedad a los pocos días. Simplemente con explicarla así, el paciente entiende y no deja el tratamiento cortado por la mitad. La importancia del cumplimiento de las indicaciones y de cómo administrar, sobre todo los antibióticos y sobre todo los chicos, es importante recalcarle a los papás. Bueno, el tema de las reacciones adversas es importante en algunos casos, por ejemplo, de avisarles para que no se asusten. Si está tomando algún tipo de medicación que oscurece la materia fecal, cuando empieza a aparecer la materia fecal oscura, negra, que no piense que se está muriendo, ¿sí? Y esto ocurre con muchísimos medicamentos. Si yo me paso con la medicación para el asma, lo más probable es que tenga taquicardia. Eso es normal, ¿sí? Ahora después vamos a ir viendo. Comparten receptores similares, el pulmón y el corazón. Entonces, la medicación para el corazón me afecta al pulmón y la medicación para el pulmón me va a afectar el corazón. Y las interacciones. Muchas veces el tema de las interacciones con alimentos, con bebidas, con otros medicamentos, pasa desapercibida. Y nosotros acá vivimos en una población que culturalmente toma muchos yuyos, ¿sí? Son medicamentos también. Así que muchas veces pasa desapercibido esto y también es importante decirles. El tema de la alimentación, cuándo se toma con alimentos, cuándo no. La próxima clase es presencial porque justamente le voy a mostrar la diferencia, vamos a hacer un pequeño experimento. Le voy a mostrar la diferencia cuando el estómago está vacío, cuando el estómago tiene comida o cuando el paciente toma un antiácido. Y van a poder notar cómo afecta al mismo medicamento cuando se les da en esas 3 situaciones. Bueno, entonces todas estas cosas el médico tendría que hablarle. A veces se da que tiene muy poco tiempo y a veces se da que el paciente no es capaz de incorporar esa información que el médico le brinda. Entonces, suple con la parte de farmacia. Problema más común en la prescripción de fármacos.
Primero, la polifarmacia. ¿Qué quiere decir eso? El paciente toma muchos medicamentos. Si ustedes prestan atención ahora a los abuelos o a los papás de ustedes, van a ver que están consumiendo un promedio de 4 a 6 medicamentos distintos, ¿sí? Prescripto por distintos profesionales. Eso hace que interactúen. Todos van a pasar por el citocromo P450, que ustedes ya conocen, que es un complejo de enzimas que está en el hígado y que es el encargado de metabolizar. Cuando empiezan a venir a ese lugar tanta cantidad de medicamentos, el citocromo no tiene la capacidad para hacerlo todo junto, ¿sí? Entonces puede dedicarse a uno más que al otro, competitivo. ¿Se acuerdan los receptores que tienen su afinidad, que compiten? Eso, farmacodinamia, ¿sí? Compiten los dos. El que queda libre es el que va a potenciar el efecto. El que se une a las proteínas va a ser el que se va a anular. Entonces, eso varía que un medicamento se vuelva más potente que otro, o puede hacer que uno llegue a niveles tóxicos también. Esto también se ve afectado cuando comemos alimentos y también se ve afectado sobre todo cuando tomamos alcohol, ¿sí? Así que son todas las interacciones que se pueden dar. El uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico, o sea, no para la enfermedad, sino que se refiere a... sí, pregunta, Cintia, activa tu micrófono y pregunta. Activen y pregunten, ¿sí? Cuando ustedes quieran, activen y pregunten. ¿Me escucha? Sí. Profe, yo quería preguntar algo, volviendo a lo que usted dijo hace un rato. Yo tomo medicación para la hipertensión y usted dijo que las recetas, lo que yo entendí, las recetas, hay algunas recetas que le pueden durar 3 meses, porque yo todos los meses tengo que ir a pedirle al médico que renueve mi receta, o yo le puedo pedir que ya me haga para varios meses. Depende de la obra social. PAMI tiene ese servicio de que pide la receta, el médico le hace ya las 3 recetas de los meses siguientes, ¿sí? Pero le hace las 3 recetas, ¿sí? Las 3 recetas con fecha distinta. Lo que me refiero es la fecha que tiene el recetario, ¿sí? El recetario vacío tiene una fecha. Fíjate arriba, normalmente sí, dice vencimiento hasta tanto. Ese tiene un vencimiento de 3 meses, salvo que la obra social ponga 2 meses. ¿Sí? Claro, eso no había entendido. Si ya está vencido eso, vos le llevas al médico, el médico te prescribe, igual no te va a poder entregar a la farmacia porque está vencido el recetario. Claro, esa receta que hizo vence tal fecha sería. No es... Exactamente, lo que te da la obra social también tiene vencimiento, o sea, blanco así, sin ir al médico, tiene vencimiento. Bien, bien, gracias, profe. No, de nada. Pregunten, ustedes activan su micrófono y preguntan. Bueno, el uso de fármacos no relacionado con el diagnóstico, o sea, todo lo que yo tomo aparte, ¿sí? Incluyendo los medicamentos de venta libre, la gente se automedica muchísimo, ¿sí? Entonces eso también va a tener interacciones. Por ejemplo, si yo tomo antihipertensivos, no tengo que tomar aspirina cerca, en realidad ningún AINE, ningún antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque anula los efectos, ¿sí? Entonces, por lo menos tengo que tomar lo más lejos posible uno del otro. El uso de fármacos innecesariamente costosos. Bueno, muchas veces es la única opción que tengo, o sea que no puedo elegir. Hay medicamentos que son carísimos, ¿sí? Estamos hablando de miles de dólares. Aquellos que son para algunas patologías muy, muy particulares, valen millones. Así que, pero vamos a un medicamento más, para los vómitos, para el cáncer, más de $500,000 la caja. O sea, por mes va a necesitar simplemente para los vómitos $500,000. O sea, son innecesariamente costosos. El uso inapropiado de antibióticos, lo que le dije y le repito que le voy a recalcar muchas veces. No se utilizan antibióticos, ¿sí? Si no hay una justificación médica para ese antibiótico. Una gripe no es una justificación para un antibiótico. Y si uso antibióticos, tengo que terminar el tratamiento por más que me sienta bien, ¿sí? Ya mejoré, no importa, se termina el tratamiento para poder eliminar la bacteria completamente. Si no, la que queda, la que sobrevive, ya se vuelve inmune a ese medicamento y la próxima vez ya... Bueno, el uso inapropiado entonces de los antibióticos, que
ya se van a cansar de tantas veces que le voy a repetir, y la automedicación irracional. Hay gente que toma yuyos y que toma medicamento, pero sin ningún tipo de motivo, ¿sí? O sea, totalmente irracional la elección de los medicamentos que tiene. Pero bueno, son características. Incluso hasta toman venenos, ¿sí? Hay muchas personas que toman venenos por algún tipo de recomendación que le hicieron. A ver. Vamos a empezar a ver ejemplos, ¿sí? En esta, por ejemplo, mírenle la imagen y activen los micrófonos y me hablan, ¿sí? Porque así vamos compartiendo. Mirándolo así en general, vamos a ir viendo la letra. Muchas veces la letra se preocupan si voy a leer, no voy a leer lo que dice el médico, y en realidad hay que aprender, ¿sí? Estas son estrategias, a aprender cuándo es importante decir, no, esto no es de farmacia, ¿sí? Poder delegar. Esto, así como está, ¿es una receta o es una indicación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene todo lo que debe tener una receta? ¿Hay algo que le llame la atención? Es una indicación, profe, Una porque no indicación. tiene los datos del paciente. Me O está sea, no tiene el documento ni nada de eso. Bueno, sí, un detalle puede ser, pero más que nada lo que se está indicando es, porque te indica cuánto tiempo, te dice por 7 días. Más que nada la indicación marca eso, durante cuánto tiempo tiene que usar. ¿Sí? Recuerden de lo que decía, es una prescripción, me indica qué y durante cuánto tiempo tengo que tomar. Si fuera una receta, ¿qué le estaría faltando? Sí, a ver, Ramón está consultando por el chat. Sí, Ramón, la pregabalina es muy importante que cumplas. Ponete alarma en el celular. ¿Sí? Es muy importante que cumplas la toma. Bueno, fíjense, faltaría el documento, como dijo, muy bien, falta el documento. Están los datos bueno, el resto de los datos del paciente están los datos del profesional, ¿sí? Está la fecha. Ahora, ¿hay algo que le llama la atención de esto? El diagnóstico parece que falta. Falta el diagnóstico, bien, es factible. No dice el diagnóstico. Si llegara a la farmacia ustedes, supónganse que la fecha fuera correcta, ¿le darían o no? Y ¿por qué le hago esta pregunta? Porque esto es un motivo de muchas recetas que le devuelve la obra social. Ramón, el tiempo que tenés que tomar, ¿sí? Es importante los horarios que tengas que tomar y el tiempo que te digan ellos. La pregabalina es una droga que tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Entonces es importante que, no, pero háblenme porque si no yo tengo que estar entrando constantemente al chat, ¿sí? Activen los micrófonos, ustedes ahí abajo activen y pueden hablar tranquilo. Lo que llama la atención acá, lo que le puede llamar la atención, aparte de lo que ya me dijeron, falta el diagnóstico, falta el DNI, es que tienen que prestar atención si el médico es o no de acá, de Misiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la causa principal de devoluciones de recetas. Incluso ya ahora algunos de los sistemas que tiene la farmacia, cuando ustedes van a cargar el número de matrícula, le dice médico inexistente. ¿Sí? Pero no todas las farmacias se manejan con sistema. Ahora, cuando ustedes atienden una receta así, va a la obra social les devuelve porque dice médico inexistente y perdieron el dinero. ¿Sí? O sea que, por lo que veo, porque no leo bien también, dice MAT, faltaría la P, que indique que sería provincial. No, matrícula, no, acá fíjate que Porque dice MAT. Sí, no, ese MAT matrícula no tiene nada que ver, pero fíjate de dónde es. Ah, claro. Fíjate de dónde es, siempre tenés que fijarte eso, de dónde es. Acá en este caso está hablando Salvador de Providencia, o sea, no es de acá, ¿se entiende? Entonces siempre presten atención a eso, porque muchas veces traen receta, vienen de vacaciones y se traen receta de su médico
y quieren ir a la farmacia a comprar ese medicamento, porque no consiguen su provincia, entonces viene acá. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer en esos casos? Se va al hospital y pide que le transcriban una receta, ¿sí? Entonces va cualquiera de los médicos de guardia del hospital, lo que va a hacer es copiarle lo que le dijo el médico y va a firmar la receta, ¿sí? Eso es el derecho que tiene el paciente. O sea, no le pueden ustedes dar como si fuera un derecho al paciente, porque a ustedes le van a debitar, ¿sí? Y adivinen quién va a sufrir un recorte en el sueldo porque vendió un medicamento que no tenía que vender. Ustedes, ¿sí? Entonces siempre presten atención si el médico está o no está autorizado para trabajar en la provincia. Como les decía, ustedes no van a trabajar con los 3.000 médicos que hay, ¿sí? Siempre va a ser un grupo reducido de la receta que ustedes van a recibir en el lugar, ¿sí? O sea que después, a medida, primero no van a conocer, pero después a medida que van pasando el tiempo, van a conocer fácilmente. Hoy por hoy PAMI, como recién estábamos hablando de PAMI ya tiene todo informatizado. O sea que solamente pueden prescribir los médicos que están dentro de la cartera de PAMI, ¿sí? O sea, ellos para emitir ya la receta, porque ya no lo emite el PAMI, sino que lo imprime el propio médico o lo carga en el sistema del propio médico, si no es médico de PAMI, no lo puede hacer, ¿sí? O sea que ya eso es una ventaja porque ya sabemos que es un médico que está sí o sí autorizado. Hay más para mirar. Esto para el debate. ¿Qué tipo de receta es? ¿Tiene todos los datos? Receta magistral. Muy bien, receta magistral. Dice grande el título arriba, ¿sí? Por si no le prestaron atención. Si no tuviera ese título arriba, si no tuviera ese título arriba, ¿sí? Fíjense que dice pasta al agua, glicerina más agua destilada más óxido de zinc, calamina al 5%, y después CSP significa cantidad suficiente para 50 gramos. Por eso esto es parte, las abreviaturas que decía, que la parte destinada al farmacéutico puede tener abreviaturas porque el farmacéutico entiende, pero el paciente no entiende lo que significa CSP, ¿sí? Por eso, en la parte del paciente, no colocar ningún tipo de abreviatura. Esto me está marcando cómo quiere el médico que yo le prepare la crema, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Hay dos formas de prescribir del médico. Una, directamente recetando la prescripción, ¿sí? La especialidad farmacéutica, y otro, diciendo qué y cómo quiero que prepare un medicamento al farmacéutico, ¿sí? Esto de examen, por eso les recalco. Bueno, ¿tiene todos los datos? ¿Qué les parece que falta? Los datos del paciente. Muy bien, no hay datos de paciente, muy bien, nada, nada. Me tocó a mí hacerle, pues mi hijo mayor se agarró, tiene la manía de jugar, tenía cuando era chico la manía de jugar con arena y se agarró una sarna que no les puedo explicar. Probé todos los productos, no había casa. Entonces, bueno, ¿qué me recetaron? Me recetaron escabicidas, pero con el doble de concentración, o sea, el máximo permitido para seres humanos. Y bueno, la receta era justamente así y me los preparaba el farmacéutico para probar. Tampoco dio resultado, tuvimos que darle otra cosa. Pero normalmente van a estipular y van a poner la característica particular que tiene, ¿sí? Si es un producto que ya está en el mercado, ¿para qué lo voy a mandar a hacer en forma de receta magistral? ¿Sí? Normalmente es porque tiene otra característica que en el mercado no hay. Otro de los medicamentos que se utiliza mucho en receta magistral es justamente la morfina para aquellos pacientes terminales de cáncer. ¿Sí? La morfina viene para el uso hospitalario en ampollas, ¿sí? Que se utiliza en los pacientes terminales. Incluso los soldados tienen en el casco una ampolla de morfina para aplicarse en caso de que fueran amputados o demás por alguna bomba o algo. Bueno, para aquellos pacientes oncológicos que necesitan, a raíz de su patología, necesitan el uso de calmantes mayores, ¿sí? Analgésicos mayores, está indicado el jarabe de morfina y que se fabrica mucho. Normalmente le preparan 100 mililitros de ese jarabe a una concentración más o menos del 2% de morfina,
y se va renovando a medida que el paciente lo va necesitando. Pero fíjense que por eso se sigue utilizando y se utiliza mucho en la actualidad, pero para esas cosas que no hay en el mercado. Bueno, de los datos entonces dijimos que está faltando, digamos, los datos del paciente. Podríamos decir que falta el diagnóstico, pero esto es un protector solar, o sea que obviamente es para un antialérgico. La calamina, ¿vieron el caladril? Que le ponen y queda todo rosadito, ¿sí? Que usan mucho las mamás para las picaduras. Para esos casos está indicado. No está indicado, sin embargo, las madres usan mucho para los casos de varicela, ¿sí? Hubo una temporada que había una epidemia de varicela y las madres le ponían, como pica menos, le ponían este tipo de sustancias arriba de las heridas de los chiquitos. Y si ustedes leen el prospecto del Caladril, dice no utilizar en caso de enfermedades virales. La varicela es viral. ¿Sí? O sea que lo que hacían era que aparezcan lesiones más grandes aún. Pero bueno, Profe, sí, tengo una consulta. sí. ¿Qué diferencia hay entre un recetario de una obra social a una orden de una chequera? Normalmente las órdenes de la chequera son para cosas determinadas, por ejemplo leche, por ejemplo pañal, por ejemplo alguna cosa muy particular, por eso se hacen las chequeras. ¿Esa chequera qué quiere decir? El paciente puede retirar tantas por mes o tiene para todo el embarazo, suponete, ¿sí? Se utiliza mucho en el caso de los embarazos, le dan una chequera con todas las cosas que puede usar de la obra social la mamá, la mujer embarazada durante su periodo. Se utiliza para eso, cosas muy puntuales, porque la obra social no puede predecir cuáles van a ser tus enfermedades. Pero en el caso de embarazo, por ejemplo, sí puede predecir que vos necesites ir al médico, 2 consultas al mes, puede predecir que vos necesites ecografía, ¿sí? Puede predecir que vos necesites... Ah, ok. Y en esos casos sí Claro, te dan la ayer, por chequera. ejemplo, bueno, mi papá tiene diabetes tipo 2 y Sí, me mandó a retirar en una farmacia metformina 850, que es la que él toma. sí. Y decía por cantidad de 180. Y ahí me dijo la chica que dentro de 3 meses, recién en agosto, tengo que volver a ir a retirar. Claro, porque se toman las dosis según lo que el médico le recetó a tu papá, la cantidad de tiempo que va a durar. Te entregaron 180 comprimidos, por eso toma 2 por día seguramente. ¿O no? No, uno nomás, solo al 1 medio. por Ah, día. sí, le mandaron, sí, a la noche también. Bueno, por eso depende cuánto y ellos te calculan cuándo es que vas a volver otra vez a retirar. Es por eso. Si llegara a ocupar antes, a terminar antes, tiene que ir a la obra social que le vuelvan a autorizar. ¿Sí? No puede retirar directamente de la farmacia porque ya excede la cantidad. Claro. Lo mismo pasa Bueno, con cualquier obra social. PAMI también tiene así que cuando sobrepasa la cantidad no le autorizan. ¿Sí? gracias, profe. No, no. Pregunten, sáquense las dudas que van teniendo, ¿sí? Y cuando son así casos de ustedes, de la familia de ustedes, es mejor todavía porque ya van aclarando lo que falta. Cuando veamos la parte después del primer parcial, vamos a ver la parte del sistema del aparato digestivo y yo les hice un apartado de diabetes también, ¿sí? Justamente porque es una enfermedad crónica que se utiliza mucho y la idea es que tengan información general. Bueno, algo que llame la atención, los datos del médico está el consultorio, está la fecha, pero fíjense cómo le pone verano del 2013, parece una serie de adolescentes. Supongamos que está bien eso. ¿Le darían o no? ¿Prepararían esto? Supónganse que estamos en el verano del 2013. Ahí fíjense que tiene matrícula nacional y matrícula provincial. Pero si ustedes se fijan dónde está el consultorio, está en Vicente López, Buenos Aires. No le tendría que dar esta receta. ¿Sí? Les hago hincapié porque la mayoría de las devoluciones de la obra social es por estos errores. ¿Esto es una receta? No.
¿No es No, tipo un certificado o algo así? Sí, dejo constancia, con las dos primeras palabras ya ustedes saben que eso no es una receta, ¿sí? Dejo constancia. Podría ser, supónganse, una historia clínica, pero al leer dejo constancia es un certificado médico, ¿sí? Dejo constancia que el señor Gerardo Vergara presenta queratoconjuntivitis aguda en ambos ojos, por lo cual sugiero no concurrir a tareas laborales por espacio de 8 días a partir de la fecha. Hay la fecha, la firma, todo. ¿Qué Es les una llama la constancia atención? para presentar en el trabajo. Claro, sí, por ausencia laboral. ¿Qué les llama la atención? Está todo bien, así como está, fantástico como está. Por ahí le podría incluir el DNI, ¿sí? Normalmente ponen el DNI también de la persona como para que no quede duda de quién es el paciente. Están los datos, está el médico, está el sello. San Nicolás, Buenos Aires. O sea, ojo, ¿por qué les puse esta? Porque son las pocas de las recetas que están circulando en internet. Si ustedes quieren encontrar recetas por internet es muy difícil por la protección de ley de habeas data. Pero estas, bueno, se han subido o antes o han subido por diferentes motivos que pasaron, digamos, esos controles. Pero en realidad no hay información porque está prohibido, digamos, difundir. Esto como ya son viejos, ya caducó todo, no hay ningún tipo de problema. Salvo de mi mamá que le pongo al final, el resto. ¿Esto es una receta o una indicación? Indicación. ¿Cuántos días tiene que receta. tomar? Acuerden, indicación es cuántos días tengo que tomar, tengo que buscar. En la primera que vimos decía 7 días. Ahí sí me está indicando. Pero acá solo dice los medicamentos Una y la caja. cantidad. Claro. Ya está. Una caja. Dice el medicamento y cuánto quiere. Una caja. ¿Ven? Esto es hospitalario. No van a tener todos los datos como tiene una receta de obra social. ¿Sí? Esto es hospitalario, entonces se va a manejar el paciente directamente con en la oficinita de farmacia del hospital. ¿Sí? Ven que dice hospital regional. ¿Qué le falta? ¿Qué creen Los ustedes? datos del paciente. Dato del paciente, muy bien, pero en el hospital muchas veces no se utiliza. Supónganse que corregimos los datos que faltan. ¿Dispensarían esta receta? ¿Le dan Ciudad o del no? Este. Ciudad del Este, no le puedo dar porque no es de acá, es Ciudad del Este. ¿Sí? Fíjense que le vengo recalcando lo mismo, 5 veces ya le dije creo, y Profe, aún nos cuesta buscar ese dato en la receta. ¿Sí? una cosa. Acá en el hospital del Madariaga, usted ya nunca se sabe. Viene gente de otro país a atenderse. Por ¿Sí? eso quiero saber cómo sería el tema, porque son gente que se atienden ahí y la atienden a la mayoría. Si la receta es del médico del hospital no hay ningún tipo de problema. Ah, Nuestra Constitución garantiza la atención plena, completa, de cualquier persona que esté en nuestro territorio nacional. claro. Si es la receta que viene de allá, no. Si es la receta de allá, no, lo que tiene que ir primero un médico que le cambie la receta, le transcriba, se llama. No quiere decir que ese médico se haga cargo, sino que le transcribe la receta a lo que le mandaron. Pero es muy raro, normalmente van a venir directamente, los de Paraguay vienen directamente a atenderse acá. Lo que puede ser algún turista que venga, momentáneamente está paseando acá, se queda sin medicación y va a usar esa receta. Eso también cuando nosotros vamos a otro lugar. Cuando nosotros vamos a otro lugar, normalmente podemos llevar la medicación que usamos con la indicación médica, ¿sí? De que estamos usando esa medicación. Hay países que, digamos, tienen más controles, otros menos. Estados Unidos es muy riguroso, por ejemplo. Entonces, la medicación tiene que ir con la justificación por qué vos llevas esa medicación a cuesta. Y normalmente te pide que lleves solamente para el tiempo que vas a estar.
¿Qué pasa si, como fue ahora con el coronavirus, quedaron varados en cualquier lugar? A veces esa indicación o esa receta del médico sirve para que se presenten en cualquier médico de ese país y pidan que le transcriban, porque ustedes ya están tomando esa medicación y no pueden dejar de tomar, ¿sí? Entonces siempre la misma metodología va a ser en forma internacionalmente. Siempre sirve, digamos, llevar la indicación del médico que le está tratando a ustedes. Bueno, no se dispensaría justamente porque es de Ciudad del Este. Cuando vienen los pacientes a atenderse en nuestro hospital, es porque la Constitución le permite, no hay ninguna ley que le impida y no hay ninguna ley que le ampare al médico o a cualquiera del equipo de salud a que no atienda, ¿sí? No se puede hacer abandono de persona de ese paciente que vino, ¿sí? O sea, genera gran debate todo esto, más ahora con el coronavirus, pero la Constitución es la que exige que se le preste atención sanitaria, no importa por el motivo que sea que esté viviendo acá, que esté pisando el suelo argentino, ¿sí? Si es por un día, 2 días, si vive hace 3 años, lo que sea. De cualquier país, no solamente Paraguay, nosotros acá tenemos más paraguayos y brasileros, ¿sí? Pero de cualquiera de las provincias limítrofes es lo mismo. Bueno, vamos a ver otro. A ver, esta. Si reciben esta receta, ¿qué harían? Tiene los datos del paciente, hasta barrio le pusieron la dirección, tiene la indicación, Alplax 2 miligramos comprimido por 60, dice la droga, alprazolam, tiene diagnóstico. No, porque es de otra provincia. De otra provincia, ¿sí? O sea, vieron que ahora ya empiezan a prestar atención a esos detalles que yo le hago hincapié. ¿Sí? El resto está completo, solo que no es un médico de acá. ¿Qué es esto? Este pobre Ezequiel Pando, por todos lados está. Tiene obra social, hoz de binario. Vamos a la izquierda de la pantalla. ¿Qué les parece a ustedes que es? ¿Es receta? ¡Epa! Sí, es receta. Fíjense, bueno, arriba dice Pando Ezequiel, hoz de binario, el número de OSDE. Después la primera indicación ahí dice clonazepam, entre paréntesis le ponen ribotril, que es la marca comercial o el nombre fantasía, y después le dice 2 por 60, o sea, 2 cajas por 60. Abajo dice losartán 50 hidroclorotiazida, dice ahí. Y entre paréntesis la marca comercial Cosarex, ¿sí? También 2 por 30. Está la fecha, está la firma del médico, está todo. No le daría porque no es de acá, ¿sí? Pero está todo lo que es una receta. Vamos a la derecha. ¿Es una receta? No, parece un certificado o algo así. Certificado o resumen de historia. El paciente Ezequiel Pando presenta un tratamiento el 7 del 12, ¿sí? O sea, ni siquiera necesito saber qué dice el resto porque ya no me corresponde a mí, ¿sí? Porque a veces salvo que por ahí vengan y dicen, ¿me puede decir qué dice acá? Bueno, ahí buscaremos más, pero fíjense, esa letra es de terror. El resto está completo, tiene todo fecha, pero no es algo para la farmacia. Seguimos con Pando Ezequiel. Palabra clave del lado izquierdo de la pantalla. ¿Cuál es la palabra clave? Solicito. Cuando ponen solicito es porque es algún análisis, algún estudio, ¿sí? Que no tiene nada que ver con farmacia, ¿sí? Jamás a la farmacia le va a decir solicito que le entreguen tal caja. Palabra clave, solicito. Es un análisis o algo que está necesitando. Vamos a la derecha de la pantalla. ¿Es receta? Ya fíjense, ya le conocemos a este médico, ya sabemos que pone entre paréntesis la marca comercial.
Lo que ustedes tienen que después prestar atención es que los médicos siempre van a ser más o menos iguales, ¿sí? Siempre recetan de la misma forma, siempre escriben de la misma manera, y después ya ustedes van a saber, la P hace así, la B larga hace así, ¿sí? Empiezan a detectarle fácilmente. Por eso cuando son farmacias que hace mucho tiempo vienen, le leen como si nada. Cuando recién arranca cuesta todo porque no están acostumbrados a esa forma de escribir del médico. En este caso es una receta, tiene la misma forma que vimos la receta anterior. ¿Sí? El nombre de la droga, la marca comercial entre paréntesis, ¿sí? Bromuro de no sé qué dice ahí, otileno, y abajo dice ibuprofeno 600, ¿sí? La marca Ibupirac. Pero ven que el formato siempre va a ser el mismo, figura todo, solo que no es de acá. Vamos a ver esto, seguimos con Pardo Ezequiel. Están los datos, está la fecha. La izquierda de la pantalla, ¿eh? Está el diagnóstico incluso, porque este es un especialista, está el diagnóstico, está el firma, el sello, pero no es una receta, ¿sí? Vamos a la derecha, es una receta, ya le conocemos a este médico. Sí, es una receta. Es una receta, bien, dice levotiroxina 50 miligramos, entre paréntesis, T4 Montpellier. Porque también con la práctica ustedes van a conocer, ¿sí? No van a saber de entrada, por eso siempre le hago hincapié que no es que quiero que aprendan los 7000 productos de memoria, sino que lo que tienen que hacer es aprender después en base a los pacientes que ustedes tengan en la farmacia. En este caso, levotiroxina 50 miligramos, T4 se llama un medicamento que es de Montpellier, se llama T4 Montpellier. ¿Sí? Hormonas para la glándula tiroides que está en el cuello. Vamos a ver otro caso. En este caso acá. Epa, se me fue. Ahí está. ¿Es una receta? No. ¿Por qué? Para mí sí es una receta, profe. Sí, es es una una receta. receta. Es una Pero receta. le faltan los datos del paciente y... A veces no ponen los datos del paciente. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer ustedes? Esto sería en el orden hospitalario, supónganse. Ustedes le pueden agregar arriba los datos del paciente. ¿Sí? Depende. En el hospital, digamos, son más flexibles un poco en ese sentido. Pero en la farmacia también ustedes tienen esta receta. Esta sería el duplicado que queda archivado, así que también faltaría. No todos tienen obra social, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden venir directamente las recetas así. Tranquinal 2 miligramos por 100, Togrel 25 miligramos por 50, Alplax 2 miligramos por 60. Esto me queda la duda. ¿Por qué? Porque Tranquinal y Alplax, los dos medicamentos son de la misma droga, alprazolam. En este caso, yo sospecharía que es adulterado, ¿sí? Que es una receta que alguien selló el recetario y que le escribieron esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido darle Tranquinal y Alplax siendo la misma droga. ¿Se entiende? Después el diagnóstico abajo dice ansiedad, y ahí les aclara que es un tratamiento prolongado, por eso la gran cantidad de droga. Pero normalmente no le van a dar dos alprazolam distintos, siempre le van a dar uno solo en mayor cantidad. ¿Sí? Yo no le daría porque sospecharía eso, pero puede darse. En este caso no dice dónde es, no dice nada de las recetas normales. ¿Qué es esto?
Palabrita clave, cada 12 horas. Una indicación. Estos son más, se puede ver también en la parte hospitalaria, que estas son indicaciones, digamos, como para que se le entregue al paciente. Ciprofloxacina 500, después ustedes pueden ver en la etiquetita que está al lado, ¿sí? Donde dice que le prepararon, ¿sí? Le prepararon esa medicación ciprofloxacina es 500. ¿Ven? Distintas formas que pueden ir apareciendo, pero esto tiene más un formato hospitalario. Vamos al contexto de pandemia. Esto surge en la ley del año pasado. Lo que decía la ley hasta el año pasado era que la receta tenía que ser de puño y letra del médico. Siempre hubo toda una disputa entre la receta electrónica o no. A partir del año pasado, y que no se podían ir a ver los pacientes directamente, se aprueba en este contexto de pandemia las recetas electrónicas o digitales. ¿Qué dice? Dice, la presente ley tiene por objeto establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas electrónicas o digitales en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional. O sea, le autorizaron a los médicos a poder recetar digitalmente. En algunos casos sale la receta con toda la prescripción y el médico solamente lo firma, y a veces, cuando el sistema lo permite, ya los médicos tienen registrada la firma y ya saldría la receta incluso con la firma digital incorporada. O sea, son las dos versiones que podemos ver hoy en la farmacia. Hay un modelito después para que ustedes lo vean. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional de conformidad a las leyes de protección de datos personales y la de los derechos del paciente, que yo ya les puse las dos leyes ahí antes, ¿sí? La ley de habeas datas y la ley de los derechos del paciente. Esto sirvió, digamos, con el tema de los pacientes, más que nada era telefónicamente, ¿sí? Pero habilita al médico a que pueda tener, supónganse, una conversación vía Zoom. Es muy difícil diagnosticar vía Zoom, pero por lo menos para poder tener un acercamiento cuando estaba totalmente prohibido. Hoy sí ya está permitido, digamos, que pueda acercarse. Esto se intentó también hacer con la parte de psiquiatría, por ejemplo, no tuvo buenos resultados porque obviamente las personas por ahí necesitan más el contacto físico y el psiquiatra por videoconferencia no es que le sirvió mucho a los pacientes. Pero en fin, eran las opciones que se tenían en el contexto de pandemia. Toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúnan los requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. O sea, siempre y cuando esté autorizada por una autoridad sanitaria, puede variar de una provincia a la otra, porque recuerden que cada provincia tiene su autoridad provincial, ¿sí? Entonces hay cosas que por ahí una provincia puede autorizar y otras no. La presente ley sigue con la misma ley, ¿sí? La presente ley es de aplicación para toda receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada. Médicos, incluye a los psiquiatras, ¿sí? Médicos, odontólogos, veterinarios, y muy puntualmente algún otro, pero esos son los tres profesionales que están autorizados a prescribir. Los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia, establecimiento de salud y establecimiento del sector salud, habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes. Asimismo, se aplica para toda la plataforma de teleasistencia en salud que se utiliza en el país. ¿Qué quiere decir esto? Había algunas provincias sí que tenían, digamos, como autorizado algún tipo de receta digital, pero más allá de que no la autorizaba el hecho de no tener la matrícula habilitada en otra provincia, estaba el hecho que la ley no permitía. Entonces ahora sí permiten, digamos, que esta sea una
teleasistencia. ¿En qué caso se va a aplicar esta teleasistencia a nivel nacional? Muchas veces pacientes oncológicos de obras sociales que tienen muy pocos afiliados. Entonces, supónganse una obra social X, ¿sí? Que la autorización, ¿sí? Deriva de un médico que está sentado en Buenos Aires, ¿sí? El médico auditor de la obra social. La receta la hace él, va a ser un médico con matrícula en Buenos Aires, ¿sí? Pero sin embargo le van a mandar la medicación a través de una farmacia, ¿sí? de la provincia, y esa farmacia es la que le entrega al paciente. Todo lo que sea oncológico, lo que sea HIV, van a ser medicamentos que los va a pagar el Estado, ¿sí? No los paga ni el paciente ni la obra social, los paga el Estado. Entonces, muchas veces lo que hace la obra social es simplemente hacer el trámite, ¿sí? Hace el trámite y después el Estado le paga a la obra social lo que gastó. Por eso muchas veces está centralizado no en el médico, sino en los médicos auditores que están en la obra social, ¿sí? El médico indica tal medicamento y por los 3 meses, digamos, se maneja la obra social en forma independiente. Bueno, esto varía para cada obra social y varía para cada caso en particular. Pero son las opciones que ustedes pueden llegar a encontrar en el mercado. Esta es una receta que está impresa, ¿sí? Esta receta de la de mi mamá, no, esta no es de mi mamá. Está preimpresa, fíjense, le falta todo lo que sean los datos del paciente, no figura el número de beneficiario, demás, y falta la firma y sello del médico, ¿sí? Pero, ¿qué está digitalizado? Está digitalizado los nombres, ¿sí? Los nombres genéricos. En el primero, ustedes ven enalapril, en el segundo ven proteínas, grasas más carbohidratos, son suplementos nutricionales. Y acá, ¿qué tienen ustedes? El diagnóstico principal es para el enalapril, al RP1, y el diagnóstico secundario para el segundo medicamento. Ustedes ven que, bueno, este no tiene troquel, pero los troquelitos, ¿sí? Esa parte de la cajita del medicamento que se recorta para poder adjuntar en estas recetas de obras sociales. ¿Qué tienen que tener en cuenta en PAMI especialmente? ¿Sí? Cada obra social tiene sus recomendaciones. Entonces siempre es importante leer, ¿sí? Porque están todas las recomendaciones hechas. Si no tienen la bibliografía, digamos, pedir, el colegio farmacéutico tiene toda esta bibliografía a disposición, y ustedes leen cuáles son las características que esa obra social, los requisitos que esa obra social tiene para la presentación. En el caso de PAMI, por ejemplo, no abrochadoras, ¿sí? Todos los troqueles van pegados con goma, no cinta, ¿sí? Hay obras sociales que permiten la cinta y otras que permiten el broche de la abrochadora. PAMI no, solamente pegado con boligoma o plasticola, ¿sí? ¿Y qué característica también tiene PAMI? Por ejemplo, de la primera prescripción del RP1, ¿sí? RP viene de recipe y significa entréguese, ¿sí? Entréguese enalapril. Ese troquel de la cajita del enalapril, porque dice una cantidad, ese va a ir acá donde dice troquel 1, ¿sí? El segundo dice 2 cantidades. En este caso, que son unas bebidas energéticas, digamos, por decir, o de alta cantidad de calorías, a veces tiene el troquel para colocar y a veces no, ¿sí? Bueno, les decía, la primera indicación, el primer RP, va a ir en el troquel número 1. El segundo va a ir en el troquel número 2. Supónganse que en el primero tengo más de una caja. No coloco seguido los troqueles. Voy a poner uno en el troquel 1 y lo que me sobre voy a poner a partir del troquel número 3. ¿Sí? Siempre va a ser el troquel número 1 para el primer recipe y el troquel número 2 para el segundo recipe, ¿sí? El segundo RP. Si en el segundo no hay nada, en el espacio del troquel 2 dejo vacío. ¿Por qué es esto? Es porque estas recetas se leen con máquinas, ¿sí? Y lo que va a detectar las máquinas son los códigos de barra. Entonces necesita, cuando lee, ¿sí? Poder leer cuáles son los productos que están recetados, que son esos primeros 2. Pueden tener muy buena voluntad, le quieren ayudar a alguna compañera y pegan mal los troqueles, arruinaron la receta.
¿Se entiende? Entonces, siempre presten atención a cuáles son las indicaciones que tiene la obra social para su presentación. En esa obra social, otra va a tener otros requisitos que tienen que prestar atención, ¿sí? Pero esto es un error bastante común también. Bueno, esta sí de mi mamá, esto es como te mandan la receta, la médica que le manda a mi mamá por teléfono, ¿sí? Bueno, la fecha, el vencimiento, esos son las RP que manda, y con esto me presento en la farmacia va a imprimir otro, no esto, va a imprimir otro tipo de recetario, que es lo que me va a hacer a mí firmar, ¿sí? Pero hoy el contexto de pandemia lo que permite es que aquellos medicamentos que son crónicos, o sea que siempre usa el antihipertensivo, siempre usa, ¿sí? La pastilla para dormir siempre usa, entonces en esos casos va a ser automático, ¿sí? Va una vez y ya la médica le hace la receta por 3 meses seguidos. Si hay algún inconveniente, algo que surja en ese periodo, puede ir nuevamente, ¿sí? Pero cuando estábamos con la pandemia estricta, tenían incluso hasta reducido la cantidad de pacientes que atendían por día, o sea que era difícil conseguir un turno, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Con esto se presentan a la farmacia y ellos mismos le sacan la receta. Bueno, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Yo les voy a mandar ahora el trabajo práctico de las leyes, ¿sí? Por eso acá está el trabajo práctico número 1 que les voy a mandar. Tiene que ver con 2 leyes que regulan a la farmacia. Una, la ley, vimos las dos, ¿sí? Al principio de la clase vimos las dos. Una que tiene que ver con el ejercicio de la profesión farmacéutica, que fue modificado también en algunos puntos, pero ninguno que altera el trabajo práctico. Y la segunda ley, la ley de prescripción por nombre genérico, nuestro acá en la provincia. Si hay alguien que es de Corrientes, me avisa y le doy otro trabajo práctico porque eso es en base a las leyes de Corrientes, ¿sí? Esta es en base a los de Misiones. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí. El trabajo, Sí. ¿hay que subirlo a algún lado o cómo para Yo entregarlo? les mando bien las indicaciones, pero les aclaro también ahora acá. Ustedes lo hacen, si tienen computadora, lo hacen en computadora, si no tienen, lo hacen a mano en una hoja, no hay ningún tipo de problema. Numeren bien las hojas nomás, cosa de que después lo puedan mandar. Lo pueden mandar por correo electrónico, si tienen correo electrónico, lo pueden mandar, si tienen computadora, ¿no? Lo pueden mandar por WhatsApp. Si no tienen la computadora y lo hacen a mano, sacan foto, ¿sí? Pero lo más clara posible la foto y me mandan fotos al WhatsApp. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Amplio la forma de que ustedes entregan. Tienen tiempo hasta agosto para entregar, ¿sí? Falta mucho, ¿sí? Por eso quiero primero darle las primeras clases para que ustedes ya entiendan por qué, digamos, vamos a ver esas leyes. ¿Sí? Son las 2 leyes que regulan el ejercicio de la profesión farmacéutica y la forma de prescribir acá en Misiones. Por eso es importante, digamos, darle estas primeras clases y después darle recién el trabajo práctico, ¿sí? Vayan viendo las dudas, no dejen todo para último momento, si bien no es muy complejo, puede ser un poquito largo, y lean y presten atención a lo que dice, ¿sí? No van a tener que leer toda la ley, pero a lo mejor lo van a tener que ojear a todas las leyes para ver todos los temas que trata esa ley, ¿sí? Sí, no le quiero tirar más datos porque ya le estoy dando todos los resultados, ¿sí? ¿Estamos? Hoy les paso entonces este material, les paso después, les subo el video cuando lo procese el video, y les paso el trabajo práctico, ¿sí? Si hay alguien que no es de Misiones, me avisa y le mando el otro trabajo práctico. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces que tengan un buen día. Nos vemos el sábado que viene.